abordaremos algunos casos sobre el tratamiento mediático para la concientización sobre el uso del cannabis. Y el primer participante del panel es Emiliano Reyes, es egresado de la licenciatura en antropología de la UNAM y él nos hablará sobre las propuestas museológicas del cannabis en México y Canadá. Ya está aquí Emiliano. Sí, muchas gracias, Hermilo. Buenas tardes. Voy a compartirles la presentación. ¿Me podrían confirmar si ya la ven, por favor? Ya, Emiliano, gracias. Voy a dejar de compartir el video para que se escuche mejor el audio y no tenga problemas. Bien. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo al doctor Araón por el espacio y la oportunidad de trabajar en esta propuesta. Al maestro Armando Perla por su accesibilidad y apertura con información acerca de los textos museísticos. Aunque no pudo estar presente en esta ponencia, a Ivonne Álvarez, estudiante de Relaciones Internacionales, por su perspectiva de la interseccionalidad e ideas sobre la importancia del posicionamiento político, así como al señor Julio Senil, fundador del museo, por su disposición para ofrecerme la información que a continuación pues, les voy a presentar. Y sin el apoyo de estas personas, las ideas vertidas en este trabajo no habrían sido tan enriquecedoras. Y desde luego agradecer a todas y todos por su asistencia. Como bien lo mencionó Hermilo, mi nombre es Emiliano Reyes, egresado de Antropología por la UNAM, y actualmente me encuentro trabajando en mi tesis de licenciatura acerca de las representaciones sociales del arte contemporáneo fuera de los espacios museísticos. Para efectos de esta presentación, la cual Emiliano, perdón, ¿puedes hablar un poco más fuerte y más pegado al micrófono? Porque claro, nos dicen que hay una falla de audio y también para que los traductores les sea más fácil. claro, a este nivel ya me escuchan mejor. Mucho mejor. Muy bien. Para efectos de esta presentación, la cual se basa en la propuesta del artículo titulado Propuestas museológicas del cannabis en México y Canadá, me enfoqué en realizar una entrevista al fundador del Museo del Cáñamo y la Marihuana, Julio Senil. Esto por la importancia de la imbricación entre lo institucional y lo personal que desarrollaré a lo largo de la ponencia. Para comenzar, debemos rastrear brevemente la génesis de lo que conocemos como museo. El origen museo se encuentra a principios del siglo XIX, principalmente en Europa, con el propósito de mostrar al mundo como una colección exótica, desde luego esto de la mano de la antropología. Museo tiene su origen en museion, palabra de origen griego que significa casa de las musas. No es casualidad que la idea de museo remita entonces al proyecto moderno que en Europa se forjó bajo la voluntad civilizatoria de las instituciones de Estado y las lógicas del capital, posibilitando el acceso a la población en general a dicha institución bajo una idea de progreso. El museo moderno se establece como heredero del conocimiento enciclopédico y absoluto. La institución museo se concibió como un espacio de comprobación y demostración de certezas absolutas. Por medio de evidencias históricas como un escenario ideal para la clasificación y el orden donde se establece el imaginario de lo auténtico. Los museos y la forma en la que se muestran las colecciones crean entonces esta ilusión de formular una representación adecuada de una realidad extraída a través de los objetos que se muestran, a través de los contextos específicos culturales, históricos o intersubjetivos, haciendo que esto representen totalidades abstractas, que en muchos casos, dado esta descontextualización, se potencia el estigma. Así, la construcción del significado en la clasificación del museo se establece como una representación adecuada de la otredad, de las otras y de los otros. De manera que el museo sirve como un instrumento cultural al servicio de la lógica moderna que marcó la vida de Occidente durante el siglo XX, al construir los imaginarios y ofreciendo una trama de jerarquías y categorizaciones de la realidad social. Como se mencionó en las mesas de ayer de este coloquio, a través del arte se construyen estos imaginarios y el museo es un espacio que potencia esos imaginarios. El museo se percibe pues como un espacio externo al mundo social cuyas formas recrea, como una entidad que es capaz de sustraerse a los condicionamientos del medio. La institución museo es una figura que emerge a partir de la tradición museística rígida,
desarrollando un vínculo con la lógica de la modernidad y con la construcción política de la nación. Sin embargo, la contradicción más evidente es que se plantea a nivel discursivo que se instaura como una institución abierta, con la capacidad de expresar diversidad de una población, pero por otra parte, bueno, además de que incorpora la variedad de sujetas y sujetos de la nación, además los incorpora a un comportamiento hegemónico. Esta sería una contradicción del museo. Con el surgimiento de la institución se abrió una discusión frente a la museología y la museografía. Conceptos importantes que hay que diferenciar, entendiendo la museología como la ciencia que estudia la misión y la organización del museo, y la museografía como el conjunto de técnicas en relación con la museología. Por una parte podremos decir que la museología es como la teoría y la constante reflexión del quehacer museológico, y la museografía como un conjunto de técnicas. En la mayoría de las definiciones imprecisas que empiezan a surgir en la discusión teórica de los siglos XIX y XX, la museología evolucionaría junto con el desarrollo de los museos. En un sentido general, en Francia fue ampliamente aceptado como una ciencia de la organización de los museos. La idea de la museología como ciencia fue aceptada como, repito, en Francia y en otros países de tradición latina, como es el caso de México, a diferencia de otros países anglófonos. En 2014 se abrió al público el Canadian Museum of Human Rights, donde se estableció en un contexto conformado por dos tendencias clave en la práctica museológica. Uno fue el advenimiento de la llamada nueva museología, que propuso un replanteamiento fundamental de los museos desde su posición como sitios, como autoridades de conocimiento, que presentaban grandes narrativas de la evolución científica y cultural, poniendo lugares de diálogo al público, compromiso democrático y la participación popular. La novedad de este modelo es dar mayor importancia al público, donde todas las actividades, especialmente la educativa y la de mediación, giran alrededor de este grupo. La nueva museología considera las condiciones de operación de la institucionalidad local, incorporando en su ejercicio una reflexión en torno a las posibilidades que estas instancias ofrecen para la escritura de la historia desde otro ámbito y desde una posición más participativa con la gente. Es importante destacar que la globalización y la decolonización son importantes procesos que han reconfigurado la práctica museal contemporánea, gestionando la lógica y las categorías que habían signado estas prácticas. Retomo que, de acuerdo con la antropóloga chilena Carla Pinochet Cobos, una institución artística es un acto iniciativo, y por lo tanto también otros museos. El concepto que propone es la performatividad. Dice, pensar las prácticas y los discursos sociales desde su performatividad significa preguntarse por la capacidad que estos tienen para contribuir a la construcción de la realidad que describen. Entonces, un puente performativo entre museo y sociedad asume el rol de la activación de la ciudadanía, efectuando los recursos que ofrece la institución para construir nuevas tramas de sentido social. En este caso particular, al abordar el estigma por el consumo de la marihuana. La propuesta se dirige a pensar el museo como un lugar que en su ejercicio construyen estas realidades culturales, no como un espacio de representación de realidades externas, ajenas al espacio del museo. Hacer un museo en su sentido más fértil es un modo de política cultural. Se trata de que sea contemporáneo de nuestra imaginación, de nuestros intereses, de nuestra curiosidad. Es decir, que no nos imponga a los visitantes y a la gente una lectura, digamos, autorizada de su colección y que nos obligue a vivir pasivamente una experiencia en el museo, sino que nos ofrezca la oportunidad de disentir y de hacernos preguntas. Comprender en ese sentido de dónde parten algunos aspectos de la vida del señor Julio Senil, director del Museo del Cáñamo y la Marihuana en México, nos permite entender en un primer modo que los vínculos personales suponen un soporte para el desarrollo de la institucional y está dado en el entorno en el cual los museos se insertan. Muchas veces pensamos o entendemos lo institucional como algo abstracto, pero al final estas instituciones las manejan personas, con relaciones e intereses particulares. En este sentido, se apuntan las relaciones que se establecen entre el cáñamo y el ambiente que se construye sobre él, y no tanto las propiedades inherentes al objeto, a la planta, aunque desde luego es importante comprender este aspecto. El Museo del Cáñamo y la Marihuana se ubica en la calle de Madero, número 28, en el centro de la Ciudad de México,
lo marqué aquí con un círculo rojo, está en un primer piso. Es muy pequeño, realmente es muy pequeño el museo. Julio Senil nació en 1970 en la Ciudad de México, en la colonia Jardín Balbuena, al oriente de la Ciudad de México. La relación del señor Julio Senil con el entorno evidenció la existencia de la marihuana. La colonia Jardín Balbuena, desde sus inicios, fue una zona precarizada y marginalizada donde se potenciaba este estigma. Me comenta el señor Julio Senil que a los 16 años es cuando él tiene una aproximación al consumo de la marihuana. Tuvo una experiencia de privación de la libertad por un día en el lugar donde lo detuvieron, le ofrecieron marihuana, y es entonces cuando se dio cuenta de la contradicción del sistema de rehabilitación. Posteriormente llegó a él un libro titulado El Gran Libro del Cáñamo, en el cual descubrió el aprovechamiento de la planta. Por ejemplo, que los cordeles que usó Cristóbal Colón en 1492 estaban compuestos de cáñamo. Julio Senil se formó como fotógrafo, conocimientos y habilidades que en su conjunto con la sensibilidad que da en las artes, le llevó a realizar un documental titulado Mundo Canábico Europa, con el que hizo una serie de proyecciones en este continente, en Europa, y así fue como conoció el Museo del Cannabis en Ámsterdam y Berlín. La propuesta de estos museos nace en Ámsterdam en 1985 y posteriormente se trasladó la colección a Barcelona en 2012, donde actualmente se llama Museo del Cáñamo y la Marihuana. Se explica al público la historia sobre la planta y, en palabras de la gerente de la sede barcelonesa, Ana Rodríguez, la filosofía del museo es educar sobre la planta del cannabis para no tenerle miedo, para quitarse todos los prejuicios y despojarla de toda esa mala propaganda que le envuelve. Bueno, pues lo anterior, aunada con su colaboración como editor de la revista Cáñamo, del señor Julio Senil, inspiró el proyecto del museo aquí en México, que inició en 2017 para conmemorar el aniversario de la revista. La revista tiene un carácter internacional también. Cáñamo nace en España y tiene publicaciones en Colombia, Chile y particularmente en México hace 6 años. La revista tiene un carácter múltiple, pues se publican textos sobre medicina, como una sección de preguntas a un doctor especialista. Las discusiones jurídicas, comerciales, que se dan tanto en México como en otros países, como Canadá. E incluso los anuncios que aparecen dentro de la revista son acerca de fertilizantes o macetas para la marihuana, así como alternativas en su utilización en áreas como la construcción. En el caso del sismo del 19 de septiembre, hace unos años aquí en México, se publicó un artículo sobre la cannabis para la reconstrucción, detallando que el cáñamo industrial es un tipo de cannabis con muy baja concentración de sustancia responsable de los efectos psicoactivos. Aquí, como les muestran las imágenes, en la imagen de abajo, dice cuaderno de cultivo, y es una serie de, es un suplemento que muestra cómo sexuar las plantas, y bueno, pues me parece algo muy didáctico también. La apertura del Museo del Cáñamo y la Marihuana fue el 20 de abril de 2017, y en ese momento se trataba de un proyecto itinerante. Se instaló en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y después la muestra se ha movido a diferentes lugares, como la Cámara de Diputados y Senadores incluso. En abril del 2018 volvió a tener una sede permanente en el número 28 de la calle de Madero, que le mostré al principio, en el centro de la Ciudad de México, en el que apenas el miércoles pasado pues cumplieron 3 años de estar ahí. La misma línea se desarrolla en este espacio en México como una propuesta de evidenciar la ignorancia que existe alrededor del tema. En palabras de Julio Senil, es una planta que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos, pero que fue prohibida los últimos 100 años. Él comenta que es terrible la desinformación que existe sobre el tema porque se le hizo fama de ser una planta mala y nociva para la salud, pero en realidad no lo es. Consideramos que la prohibición y su restricción tienen otros intereses de fuertes industrias, como la textil y la farmacológica. El museo, como les muestran las fotos, cuenta con varias vitrinas que muestran productos y alimentos que se pueden elaborar con esta planta. Podemos encontrar desde mochilas hasta cervezas, incluyendo medicinas y prendas de vestir, porque su uso en la industria pues, es muy extenso. También se muestran plásticos biodegradables, como la imagen que está aquí en medio, textiles, que son más duraderos que el algodón, y cosméticos, como por ejemplo su aceite, que es benéfico para la piel. El Museo de la Marihuana también cuenta con libros especializados y con diversos ejemplares de la revista Cáñamo,
Y bueno, como reflexiones finales, me gustaría, retomando lo que piensa el señor Julio, que la prohibición nace de la estigmatización, me parece relevante este puente entre las artes visuales y el estigma, ya que la aparente autonomía del arte es un supuesto cultural. Me parece que acercarse al sistema de arte como una dimensión del quehacer humano facilita despojarlo de sus mitos de producción y de consumo. Se trata de cuestionar qué papel ha cobrado el sistema del arte en nuestro tiempo como un participante privilegiado, digamos, para la normatividad, y también qué consecuencias ha tenido en la configuración de formas concretas con las que se construye, se delimita lo cotidiano. Pensando en la interseccionalidad que comentaban unas compañeras también feministas el día de ayer en una de las mesas, al mostrarse el tema del estigma del consumo del cannabis en las artes, considero que obliga a las y los artistas a posicionarse políticamente y problematizar el arte mismo con otras esferas de la humanidad, excediendo el imaginario de las narcoestéticas y pensar en los usos de las plantas medicinales de las que se derivan sustancias ilegales, en la necesidad de la despenalización y la inutilidad que supone la criminalización y la prohibición. Ya para concluir, pienso que este análisis de un enfoque estético debe dirigirse a quiénes y no tanto a qué. Y me parece que el asunto del estigma se trasciende a otras esferas como el género también, y que es importante pensar la resocialización y todo este aparato que significa el estigma. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias, Emiliano. Bueno, el siguiente ponente de esta mesa es Jorge Bobbio Morales, emprendedor de la industria canábica. ¿Ya está aquí con nosotros? Sí, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Bien, voy a por compartir. ¿Ya ven la presentación? Ya, listo. Bien, muchas gracias. Me siento muy honrado de participar por primera vez en un evento académico de este nivel. Muchísimas gracias al CISAN, a la UNAM, a Aarón, a los directivos de la UNAM, de la que yo también tuve presencia cuando, bueno, ahora estoy en México, yo vivo en Canadá, pero en la que participé en varios cursos, y de la Universidad de Colorado también. Me gusta mucho porque este espacio ha sido totalmente diferente a muchos de los espacios que han tratado este tema en los últimos años en México. Yo creo que es la primera vez que dos instituciones de este nivel hacen un encuentro de esta naturaleza, de una naturaleza tan profunda y con participantes de diversos países, activistas, académicos, empresarios, etcétera. Y eso me gusta mucho porque no había participado en ningún foro de esta naturaleza en México y tampoco en otros países, bueno, por lo menos en Canadá, donde yo vivo. Me presento rápidamente. Yo desde hace algunos años, hace un poco, 4 o 5 años vivo en Canadá. El objetivo de ir a Canadá en esa época fue entender entender de primera mano qué es la industria de cannabis canadiense. Hace 5 años no había una regulación, como ahora lo mencionaré más adelante, y el objetivo era ese, entender de primera mano qué es la industria, cuáles son los activistas, cuál es la cultura canábica canadiense, específicamente en British Columbia, porque yo vivo en Vancouver, y empezar a identificar pues ese descubrimiento. Ha sido una gran aventura de descubrimiento pues de muchísimas cosas, de legacy, con ahora una industria que crece, de la cultura, del activismo, del estigma, de los consumidores,
y de la gente que durante mucho tiempo, yo creo que Canadá, específicamente British Columbia, es uno de los íconos más importantes en Norteamérica de la cultura canábica y también de pues, los legacy growers que durante muchos años pues, se mantuvieron en un mercado ilegal tal cual. Entonces, este viaje ha sido muy interesante y después tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, desde sembrando la semilla, de diferentes procesos como trimming, packaging, etcétera, hasta retail. Y después de una época de varios años de trabajar, de entender la industria, de conocer todo lo que estaba sucediendo, pues tuve la oportunidad de asociarme con diferentes grupos empresariales en Estados Unidos y en Canadá, y entonces pues ya entrar a una manera como empresario en diferentes actividades que llevamos a cabo. Pero el tema no es un tema de negocios, es otro tema. Uno de los momentos más interesantes es entender el roots del movimiento canábico canadiense, que es precisamente en Vancouver y en esa zona de British Columbia. Es sumamente importante identificar que ahí existe toda una cultura, evidentemente una gran prohibición en Norteamérica, y después cómo a través de diferentes momentos prohibicionistas canadienses similares y un poco en paralelo de lo que sucedía en Estados Unidos, pues se fueron dando hechos interesantes. Y a través de esta investigación y a través de esta participación activa como consumidor, como activista, como empresario, como consumidor medicinal, como consumidor recreativo, vas identificando cómo se va dando esta cultura muy interesante y muy profunda además. Uno de los momentos más importantes que ocupa el espacio urbano canadiense es cuando allá por 1905, 1910, empieza de las primeras prohibiciones, que es prácticamente la prohibición del opio. A través de una serie de eventos se empieza a estigmatizar a la comunidad asiática que inmigraba a esa zona de Canadá, y entonces vienen algunos sucesos donde van grupos ciudadanos a los barrios asiáticos de Vancouver, y entonces empiezan a tener ahí una serie de problemas. Hay una serie de huelgas, rompen vidrios, atacan un poco a la comunidad asiática, y dentro de esos ataques surge pues que estaban los famosos opium dens, que seguramente se han visto en las fotografías, estos personajes ahí fumando una pipa de opio y demás, empieza a darse lo que se conoce como el primer hecho de prohibición en Canadá, que es el Opium Act Prohibition, que es precedente de la prohibición de cannabis. Entonces, eso es importante porque después de algunos años, también hay una regulación contra la comunidad asiática para que dejaran de estudiar medicina. Y después viene una parte interesante en Estados Unidos, ya estamos hablando de Anslinger y de William Randolph Hearst, que de manera paralela en Estados Unidos que empiezan a atacar un poco el tema de la marihuana, donde se estigmatiza a los mexicanos en algunos de esos actos, porque Hearst era dueño de un rancho muy grande, de muchísimos, hablan de 1 millón de hectáreas en Chihuahua. Ese rancho es invadido por Pancho Villa, y a través de su dinero, sus influencias y demás, pues empieza a hacer una campaña y empieza un estigma en ese sentido contra el grupo de Pancho Villa, el grupo de los mexicanos, etcétera. Y bueno, pues es una historia interesante. Ya en la era moderna, yo lo que puedo decir como testigo de mi día a día en Canadá es cómo la cannabis ocupa espacios urbanos en todo momento. Algo que me parece muy profundo y esencial es que, a diferencia de otras industrias, y eso no se toca poco el tema porque pudiera suponerse irrelevante, pero a diferencia de otras industrias, la cannabis viene de un movimiento. La cannabis representa un movimiento mundial de prohibición, de acceso a la salud, para muchos que requerían el producto para un tema medicinal durante muchos años, también en un tema recreativo, etcétera. Y entonces, el ser un movimiento en muchas partes del mundo
y empezarse a transformar en una industria no es cualquier cosa. Por eso es que las regulaciones mundiales en Estados Unidos, en Canadá, ahora en México, etcétera, son muy complejas. No es fácil de un movimiento social irse a transformar una industria y tratar de regular lo que aparenta ser muy sencillo, regular o legalizar lo que aparenta es muy sencillo, que es una planta, pues es sumamente complicado. Dentro de estos espacios, y a través, ahora que escuchaba a una de las ponentes sobre el tema de bartending, dentro de mis etapas en Canadá, pude ser testigo, trabajé en la industria legal y también en la industria ilegal, y entonces durante alguna época fui bartender. Y entonces ese bartender, ese personaje que trabaja en las tiendas de cannabis, antes dispensarios tolerados en Canadá por muchos años, después con las nuevas regulaciones abiertos ya como tiendas de retail, Canadá debe tener ahorita unas 1,777 tiendas de cannabis retail. Entonces, a través de esta interacción entre consumidores, entre pacientes, aunque el sistema canadiense medicinal es en línea, también acuden muchos pacientes a las tiendas de retail. Es cuando empiezas a descubrir ese gran mito, el mito de la planta, lo que yo llamo el mito entre lo anecdótico, lo científico, el mito de lo prohibido, el mito del placer, la planta maldita, como se escuche y demás. Pero al final en estos encuentros con consumidores y a través de visitar diferentes espacios urbanos en la ciudad de Vancouver, en la isla de Victoria, en Kelowna, en diferentes lugares de British Columbia, pues es muy sencillo, se identifica, es muy fácil identificar cómo la cannabis va tomando espacios. Primero empieza a través de movimientos en la calle, como ha sucedido aquí en México en las últimas semanas. Empiezan a verse espacios donde la gente se reúne a consumir. En México, pues desgraciadamente hay un estigma muy grande. Y entonces estos espacios se van ampliando y se van ampliando en el espacio social, en el espacio urbano, y van interactuando en la sociedad. En ese sentido, hemos decidido hablar del New Amsterdam Café, que si bien es un espacio social, también es un espacio cultural, es un espacio donde es un espacio incluyente de los consumidores de cannabis durante muchísimos años en Canadá. De alguna manera, este espacio de consumo es un lugar, es un café donde pues es muy similar a algunos cafés que existen aquí en la Colonia Roma, en la Colonia Condesa, de ladrillo, todo esto, tú entras y demás, y tú entras a un espacio donde pues la gente está consumiendo. Los que ya han estado por ahí pues saben cómo es. Todo el mundo está consumiendo de una manera relajada, los diferentes métodos de consumo, etcétera. Pero más que eso, representa un espacio de no prohibición, representa un espacio de inclusión, de cero estigma y de una cultura diferente. Ahí mismo, en la calle Hastings de Vancouver, ícono del movimiento canábico canadiense, puedes encontrar junto al Amsterdam Café, encuentras el Cannabis Culture Center, donde antes estaba la famosa revista Cannabis Magazine. Ahí también se fundó el Partido de la Marihuana en Canadá, que sigue teniendo alguna presencia. Entonces, ese edificio, ese espacio urbano donde está el Amsterdam Café, donde está el Cannabis Culture Magazine, en la calle Hastings, representa ese movimiento de participación, de inclusión y toda la expresión que se da. En el Amsterdam Café existen actividades de yoga, existen actividades educativas, existen algunas exposiciones, no todas relacionadas a la industria o al tema de cannabis. Sin embargo, es un espacio que ha sido tolerado, lo han tratado de cerrar durante muchas veces, y de alguna manera ha surgido como un ícono y un pilar de la cultura canábica de la ciudad de Vancouver. Sin embargo, este tipo de espacios en otros lugares de Canadá están prohibidos. Se han cerrado estos espacios para consumo, no son legales tal cual. Canadá no contempla la legalización de espacios donde tú vayas a consumir cannabis, o un restaurante donde tú comas algún platillo que tenga cannabis. Eso no está incluido todavía en el Cannabis Act. Entonces, es sumamente interesante. El estatus de la legalización, como ya se ha hablado aquí en diversos espacios, bueno, pues Canadá
legalizó Canadá tiene una historia de legalización medicinal durante 3 diferentes etapas, 3 o 4 etapas, y en octubre de 2018 Canadá legaliza el cannabis recreativo, y entonces viene a crecer una industria que ya existía, pero que pues ahora se enfoca hacia el tema recreativo, y es sumamente interesante, ¿no? La cannabis es un punto de encuentro también, porque en ella se da un tema de educación y de información. Los que consumimos cannabis, los que participamos de alguna manera, directo o indirectamente en el negocio, identificamos que los productos, la cultura es algo serio y es algo que requiere de muchísima educación. Este espacio que estamos teniendo ahora es sin duda, se deben de hacer más. Es muy importante que existan documentos académicos, libros, revistas, donde realmente se abre de la seriedad de lo que es la industria, de lo que son los movimientos, de lo que es el estigma y del trabajo que se debe hacer a través de la educación. Si no hay educación e información en el mundo del cannabis, el estigma permanecerá y permanecerá el mito de lo prohibido y de la desinformación de una planta que es maravillosa y que puede tener un gran potencial en muchos aspectos de la vida, ¿no? El New Amsterdam Café, a través de toda esta aventura, vas logrando identificar uno de los movimientos más interesantes que me parecieron en todo este viaje que he tenido en Canadá es el trabajo de los legacy growers, que son aquellos que durante muchos años pertenecieron a la parte ilegal y que pues con las nuevas legalizaciones y las nuevas reglas han tratado algunos de moverse hacia un tema mucho más legal como industria, porque pues así lo requiere la ley en Canadá. Sin embargo, esa cultura de los legacy growers, sus granjas, la calidad de productos que tienen, su interacción con su comunidad, la aportación que dan a la comunidad, evidentemente sin ser grupos violentos, es una aportación muy interesante a la cultura del cannabis canadiense. Llama la atención que muchos de ellos, tuve oportunidad de reunirme con los legacy growers en muchas ocasiones, invitado a platicar o simplemente ahí que andaba yo metiéndome a sus reuniones. Pues es muy interesante cómo en el tema de producto, en el tema de negocio, en el tema de acceso, empieza a haber un movimiento súper importante de los legacy growers que no están totalmente de acuerdo, tampoco como los activistas, a que la industria canadiense sea tan, en ese sentido, que sea algo tan financiero, que sea tanto un negocio, que se hable de rentabilidad, que se hable de las bolsas de valores, que se hable de una industria internacional. Ahí podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo importante es que esta cultura, esta tradición en las islas del Golfo, en la isla de Victoria, Vancouver Island, perdón, y en las regiones del norte, ha permeado mucho el acceso, la información y al recorrer los diferentes dispensarios, las diferentes tiendas de retail, yo creo que esta cultura se va transmitiendo de cierta manera, porque el estigma se rompe cuando la gente entra a estos espacios a consumir, como el Amsterdam Café, o cuando la gente entra a comprar a un cannabis retail en Canadá. La cultura, la identificación de sus preferencias, sus hábitos de consumo, el miedo. Hay muchos que entran con miedo al cannabis retail en Canadá, hay muchos que entran a descubrir un nuevo mundo, y la responsabilidad, creo, de todos los que participamos de una manera directa o indirecta de la industria canábica en alguna región del mundo, también debemos de tener una responsabilidad cultural, una responsabilidad de respeto hacia la planta y una responsabilidad de educar e informar en todo momento. Eso es sumamente importante. Quisiera comentar algunos de los aspectos, no dejar de participar y de comentar algunos de los aspectos que también veo en México, que pudieran ser interesantes como foco de desarrollo de la industria. Hay un movimiento que se ha dado durante muchísimos años en Norteamérica, que pasa a la industria lúdica y que ahora es un mainstream. Entonces, debemos de entender
cómo la misma planta, la misma tradición, la cultura de la planta va pasando por diferentes etapas y cómo se va transmitiendo y cómo se va permeando en las diferentes sociedades. Desafortunadamente, el estigma sigue. Existe el estigma en Canadá, lo identificas en muchas ocasiones. Sin embargo, creo que en países como México es muy fuerte el estigma. Hay una relación con la salud para muchos, hay una relación con la adicción, hay una relación con lo prohibido, con la delincuencia, por un lado, hasta que no esté una regulación mucho más clara. Y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos de poder crear un movimiento cultural, un movimiento académico, un movimiento de información para que la planta pueda llegar al fin. Lo que yo creo es que muchos de estos experimentos sociales, estos experimentos urbanos que suceden en Norteamérica, son eso. Probablemente California, Colorado, Washington, Nevada, puedan tener un poco más de experiencia. En el caso de Canadá, lo que yo puedo decir es que, así como lo he mencionado en diversos momentos para México, sigue siendo la cannabis, la cultura de la cannabis en México, seguirá siendo un experimento social económico. En Canadá, no creo que haya la evidencia suficiente. Si este experimento de legalización, si este experimento económico ya llegó a un puerto donde evidentemente se vio su beneficio, su éxito, su fracaso, qué le dejó a la sociedad y qué dejó a los movimientos, qué dejó a las pequeñas comunidades, qué dejó a la gran industria y demás. La responsabilidad creo que debe ser de cómo transmitir un proceso de legalización con mucha apertura, tratando de evitar el estigma y cómo ir permeando. Yo he hablado mucho sobre esto y creo que México debería, ya entrando al tema de México, creo que debería ser una legalización o una regulación gradual, con mucha información y quitar mucha de la especulación que existe sobre la industria. Como lo decía desde un principio, de movimiento a industria lúdica, medicinal, hemp, hacia la creación de una gran industria, hacia un mainstream que vemos en muchísimas partes del mundo, debe ser con cuidado y debe ser siempre cuidando la cultura, los movimientos y en el caso de México, tratando de cuidar mucho a las pequeñas comunidades que puedan participar en ello. Me refiero al tema de siembra, ¿no? Yo les agradezco mucho este espacio. Creo que todos los que estamos en este foro debemos de sumarnos a una nueva conversación sobre cannabis. Esa es nuestra responsabilidad y desde el espacio donde nos encontremos debemos de hacer eso que es un respeto a la planta y una información hacia la sociedad en ese sentido. Gracias, Jorge, por tu participación. La siguiente participante de esta mesa es Daniel Ceruti Espinel, quien es fundadora de Canalatino, una comunidad educativa sobre la regulación y los beneficios del cannabis en Estados Unidos para los latinos. Adelante, Daniel Ceruti, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero darles las gracias a CISAN, a la UNAM, al Departamento de Antropología de la Universidad de Denver, por supuesto, y a todas las personas que están aquí hoy. Mi nombre es Daniel Ceruti Espinel, soy venezolana, americana y ciudadana del mundo. Soy creativa, directora de arte, soy comunicadora, diseñadora de web, relacionista pública, escritora, una gurú en redes sociales, activista del cannabis, paciente y madre de un paciente canábico. Como pueden ver, mi camino por la vida me ha hecho descubrir muchísimas cosas, pero una de las más importantes y la que más ha cambiado mi vida fue el de la existencia de la planta del cannabis. Esto ha sido para mí un cambio súper positivo. Hace 10 años, yo era una madre fármaco-dependiente que trabajaba muchísimo y que además tenía que llevar a mi hijo a terapias, a doctores, a hospitales y mil cosas más, por estar dentro del espectro autista. Ojo, que yo también estoy dentro de ese espectro, porque obviamente de dónde sale la genética de mi hijo, ¿no? Pero mi fijación
es para mí un superpoder. Así que yo buscaba y buscaba información como loca. Además, imagínense, trabajando como comunicadora, me pasaba las horas haciendo investigaciones sobre todo. Trabajaba para PBS, para Telemundo, para diferentes compañías de comunicación y siempre estaba buscando la información que más pudiera ayudar a mi hijo o que más creía yo. Yo pensaba que estaba dándole a mi hijo la mejor oportunidad para poder ser parte de una sociedad a través de medicamentos que realmente no hacían el efecto esperado y que por el contrario tenían efectos secundarios terribles. Lo único que hacían era drogarlo. Estos efectos secundarios también no venían solos, sino con una cantidad de cosas que incluyen inclusive la muerte. Y la mayoría de las veces ni los médicos te dan esa comunicación. Cuando me mudé a Colorado en el 2013, es cuando descubro una nueva medicina, una planta para mí y especialmente, o sea, una planta, lo que pasó fue que para mí cuando yo descubro el cannabis, imagínense, yo soy latina, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que le estaba dando marihuana a mi hijo o que estoy tomando yo marihuana? Fue muy difícil, era como hemos visto antes, toda la estigmatización, era hablar de la planta del diablo. Nuestras culturas han recibido lo peor de la propaganda contra el cannabis. Una propaganda en nuestra contra, además, ya que hoy en día todos sabemos los motivos de odio racial que impulsaron realmente esta ilegalización. Ahí empezamos a ver cómo los medios de comunicación repiten todo y empiezan a promover una campaña en contra de la humanidad. Y lo llamo así, porque sin quererlo, los intereses monetarios, el miedo y la falta de educación de las personas responsables de estas campañas nos han arrojado a varios problemas de salud mundial. Fíjense, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene un manual de cómo debe tratarse la comunicación mediática de la salud, obviamente. Y quiero que veamos solo unos puntos que quise extraer de este documento. Y obviamente está basado en capítulo en esto. Además, quiero que comprendamos lo que ha sido en realidad y la comunicación que hemos tenido hasta ahora sobre esta planta y sobre sus capacidades para mejorar la calidad de vida en general. Vamos a empezar. Y dice así: al informar en general, se debe interpretar las estadísticas cuidadosa y correctamente. Se debe recurrir y utilizar fuentes de información que sean auténticas y confiables. Y el tercer punto que agregué fue el que no se utilizará comentarios espontáneos, muchas veces inocentes, que refuerzan los prejuicios y estigmas sobre el tema. Recordemos, estos son puntos importantes que necesitamos para la comunicación y están en las bases de las Naciones Unidas. Sobre todo para la comunicación de la salud, recuérdense, esto está en la Organización Mundial de la Salud. Solo con estos 3 puntos podemos ver que en la legalización del cannabis nunca se tomaron en cuenta estos lineamientos y tampoco estadísticas veraces. Las estadísticas de muerte por consumo del cannabis siguen siendo 0, señores. No lo habla nadie, pero siguen siendo 0 muertes en el mundo. Las fuentes confiables que debemos recurrir existen hoy en día si seguimos a las personas correctas, si dejamos de satanizar a la planta y en lugar hablamos de los estudios del doctor Rafael Mechula, del doctor Lumir Hanous o del antropólogo médico el doctor Sunil Agarwal. Sorry, se me lengua un poquitico, se me lengua la traba, como decimos en Venezuela. Pero este último es un antropólogo médico que habla de cómo el sistema endocannabinoide sufre y se ve afectado todo el organismo al no estar en balance y además prueba que esta planta ha estado en nuestras vidas desde siempre, desde que se formaron las montañas del Himalaya, imagínense ustedes. Existen patentes en los Estados Unidos, la patente 6630507, que demuestra el uso del cannabis como un neurotransmisor. Entonces vamos a utilizar de verdad lo que tenemos, las investigaciones correctas. Por otro lado, los comentarios espontáneos de los que hablaba ahí, ¿verdad? Tenemos personas del gobierno de los Estados Unidos
que se han, han dicho, perdón, es que me da muchísima risa, porque de verdad que han dicho en las campañas, han tenido tal descaro de decir, ¿ok? Delante de la corte, bajo juramento, que han consumido cannabis y se han convertido en murciélagos por fumar marihuana, por favor. ¿En dónde queda la ética antes mencionada y necesaria para que los medios de comunicación estén a favor de la sociedad y no en contra? Por cierto, este individuo fue el experto oficial del gobierno de los Estados Unidos sobre el cannabis desde 1938 y hasta 1962, Jane Munch, quien declaró ante un tribunal y bajo juramento que él había fumado marihuana y se convirtió en murciélago. Estas son cosas que pasan, que están reales, que las sabemos, que existen en Internet. El presidente Nixon también dijo que quería pegarle a la marihuana en la vagina. Imagínense ustedes el odio de estas campañas contra los seres humanos. Además, todo lo que puede causar, todas las enfermedades que hoy en día sabemos que existen relacionadas. El doctor Ethan Russo también plantea que la falta del balance en el sistema de endocannabinoides, es responsable de una lista grandísima de enfermedades que padecemos hoy en día. El hecho de que el ser humano posea un sistema de endocannabinoides prueba la relación estrecha entre la planta y nuestro proceso de desarrollo humano. El doctor Agarwal, el antropólogo médico del que hablábamos antes, habla de cómo este sistema y este cultivo es uno de los primeros cultivos que domesticamos los hombres y que se ha desarrollado con nosotros. Esto no solo plantea que hemos sembrado cannabis toda la vida, sino que además el hecho de que tengamos el sistema de endocannabinoides implica que también lo hemos comido por muchísimos años. Entonces, recordemos también que hay que saber informarse de los lugares donde tenemos que buscar la información. Cualquier persona es capaz de decir cualquier cosa. Hoy en día tenemos blogs, hoy en día tenemos la capacidad de poder escribir lo que nos dé la gana. Pero tenemos que buscar de verdad siempre, sobre todo en este tema, la parte científica. Además, el desarrollo del arte siempre ha tenido para nosotros viene de recordarnos no solo la belleza, sino también dejar huellas a las próximas generaciones. El arte y la comunicación están de la mano. Como muestra de arte canábico les puedo mencionar que las pipas que desenterraron de la casa de William Shakespeare en Stanford, Londres, también contenían restos de cannabis. Se les hizo un análisis químico después de que los investigadores plantearan la hipótesis de que la conocida hierba, o the knotted weed, mencionada en su soneto número 76, y el viaje en mi cabeza, o the journey in my head, también en el soneto número 27, podrían hacer referencia al cannabis y a su uso. Y así se descubrió que había cannabis en la pipa. Podemos nombrar infinidad de artistas, infinidad de usos también de la planta del cannabis, ya que podemos hacer más de 25.000 productos biodegradables con ella. Imagínense, o sea, las posibilidades son infinitas. En el arte canábico hoy en día hay más a la mano una cantidad de artistas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos, por lo menos en nuestros pueblos hispanos, que están haciendo unos artesanos unas pipas espectaculares, que da hasta lástima tener que usarlas si uno como paciente tiene que fumar cannabis o si por la manera recreacional también lo quieres. Las obras de arte, la música que encuentras hoy en día está también relacionada, las letras, no solo con el consumir de manera recreacional, sino también hablan de los beneficios medicinales de la planta. Hablando de Canadá, la Miss Canadá que se presentó en el 2019 llevó su traje de gala inspirado en la planta de marihuana para el concurso de Miss Universo. Eso está espectacular. El cannabis ya está en todos los lugares del arte porque nunca dejó de estar en nuestra sociedad. Simplemente han existido algún tipo de barrera. Pero siempre también existen y existiremos muchísimos artistas, comunicadores, músicos, poetas y científicos que queramos sacar a la luz esta planta
y que solo necesitamos el poder ejercer nuestros derechos de comunicar y, por supuesto, nuestro derecho humano de utilizar esta planta para poder tener una mejor calidad de vida. Yo les invito a que investiguen, a que se eduquen y a que actúen como los comunicadores de una mejor humanidad, creadores de una verdad que pueda cambiar el mundo y mejorar a la salud y a la comunicación humana. No solo por nosotros, porque las próximas generaciones también se lo merecen y no se merecen vivir en esta mentira que comunicacionalmente le hemos dado para poder pasar más trabajo y llegar más lejos. Eso es lo que queremos. Mi nombre es Daniel Ceruti Espinel. Mi trabajo como comunicadora canábica es eliminar los estigmas del cannabis a través de los medios de comunicación y el arte. Este trabajo se basa en educar y generar noticias que ayuden a mejorar la calidad de vida y que puedan llegar a todas las comunidades hispanas del planeta. Como artista canábica, utilizo la planta completa para seguir educando de todos sus beneficios. Muchísimas gracias. Y les quiero mostrar, antes de irme, hablando un poco de lo que conversábamos antes de las portadas del libro. Este es mi libro. Es el primer recetario canábico iberoamericano escrito por una latina. Y además creo también estos panfletos donde no solo ponemos la planta, sino también las semillas, porque creo que en Latinoamérica no estamos a nivel de flor, sino a nivel de semilla. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por tu participación. Y ahora vamos con la sesión de preguntas. Si alguien tiene en la sesión de Zoom alguna pregunta, puede colocarla en el chat, o también quienes están siguiendo la transmisión en YouTube. Gracias, vamos a estar aquí, Hermilo y yo, coordinando la sesión de preguntas. Yo voy a coordinar las manitas, Hermilo va a coordinar lo escrito. Entonces, pues podemos ir alternando. Tenemos bastante tiempo, entonces, y también los ponentes, si quieren profundizar algo más, algo que quedó en el tintero, adelante. Entonces, vamos a dar la palabra a las manitas. Víctor Callejas, bienvenido y adelante con tu pregunta. No te escuchas, no, estás silenciado. Y si puedes decir al inicio para quién la diriges, sería mejor. Gracias. Perdón, no, es un hola a todos, perdona. Hola a todos. Pues interesante la plática, excelente todos los exponentes, la verdad estoy fascinado porque ¿qué creen que pasa con una persona que a veces no está tan involucrada en la onda de la cannabis? A mí me pasó ahorita, ¿no? Me quedé bien entretenido con cada plática que los exponentes daban, porque a veces uno nada más se enfoca a lo medicinal, ¿no? Pero hablaron del arte, cómo el arte, la cannabis ha influido en el arte, y en varios puntos que hablaron, ¿no? Pero mi pregunta es, para cualquiera de los exponentes, aquí en México, en la Ciudad de México, ¿dónde uno puede conseguir los elementos activos de la cannabis como para medicamento? Porque pues yo tengo la experiencia de que he cultivado mis plantitas y lo hago a mi manera y con videos y con extractos y todo, ¿no? Pero siempre sería muy bueno como saber si hay algún punto en la Ciudad de México donde uno pueda acercarse para informarse, para pues conseguir medicamento cannabis. Esa es mi pregunta como en general y felicidades a todos. Gracias, Víctor. Sí, adelante, no sé quién quiera comentarla, quizá Jorge o alguno de los otros ponentes que tengan más experiencia con esto vinculado con México. Algo platicábamos en su momento, Jorge, si quieres tomar la palabra, de lo que se está vendiendo aquí, la calidad y demás. Mencionar de lo que comenta el compañero Víctor Callejas, que, bueno, si bien se acaba de aprobar el reglamento de cannabis medicinal, todavía no hay un mercado de esto
al menos, digamos, totalmente legal. Hay un gran mercado gris, pero desde organizaciones de pacientes, pues están muy preocupadas porque no hay como tal estándares de calidad en ese mercado y es muy peligroso. Pero hay organizaciones como AMEM, que es Autocultivo Medicinal en México, los cuales tienen manuales de cómo hacer extracciones. Ellos parten del autocultivo como una forma de abastecimiento más que el mercado como tal. Quizá esa pueda ser un lugar a donde te puedas acercar, es AMEM, Autocultivo Medicinal en México, y ahí podrías encontrar apoyo. Muchas gracias. Y quería Gracias. agregar ¿Alguien? que sé que ellos Sí. también tienen además ayuda para la parte legal, porque como bien hablaba Adriana ahorita, el reglamento está muy, muy nuevo y van a necesitar conocer bien el reglamento. No sé si todavía sigue siendo por un amparo o vas a necesitar tu amparo para esto, pero puedes realmente con ellos, con AMEM, buscar bastante información también, sobre todo de la parte legal, para que puedas hacerlo lo más legal posible. Gracias, Daniel. Pues vamos a dar la palabra a Hermilo para las preguntas escritas. Adelante. Adrián Jiménez escribió en el chat: en México, el movimiento canábico mexicano considera a la industria como uno de los principales responsables de que la regulación que está avanzando en el país no defienda los derechos humanos de quienes consumimos y quienes ya cultivan, ya que solo buscan sus intereses. Y una pregunta para Jorge Rubio: ¿cómo conseguir que la industria sea potenciadora del cambio de percepción y no fomentador del mismo? Sí, ¿nos puedes ayudar con la pregunta, Jorge? No lo veo, quizá tuvo Creo problemas que con la conexión, no lo veo. ya no, de Ah, hecho, ya no está en la lista de asistentes a la reunión, así que parece que no está alguno de ya- los otros ponentes que tenga información al respecto. Mira, yo creo que voy a tomar un poquitico el atrevimiento una vez más. No soy mexicana, pero he trabajado desde hace 5 años precisamente con fundaciones en México. Creamos Cannabis Salud también, que es para los médicos, para llevar médicos a México. Y precisamente creo que es uno de los temas más difíciles de tratar en este momento porque hay una legislación que es muy nueva. Hay una regulación que realmente no está muy definida, va a definirse en estos próximos años y en estos próximos meses, donde va a empezar realmente a arrancar. Ya existían unas licencias, ya existían varias cosas que se han ido avanzando y creo que con eso es como van a poder realmente ver. Muchos de los cambios que se han hecho en México y que los he visto pasar, han pasado también tanto en Colorado como en diferentes estados aquí en Estados Unidos y en Canadá. Así que creo que deberías tener mucha atención también con lo que está pasando a nivel extranjero, porque sí se repite bastante la historia. Gracias, Daniel. Le doy la palabra a Marty. Adelante, Marty. Thank you, and it was a pleasure. Muchas gracias. Qué placer escuchar a todos los presentadores. Les agradezco todo el trabajo tan inspirador, todas esas palabras motivadoras. Yo tengo 2 preguntas. Una es para el primer presentador, que sigue por aquí, me parece, en la llamada. El estudio sobre de museología y museografía. Lo que yo quisiera saber, ¿conoces tú algún trabajo o podrías hablar un poquito más acerca de diferentes formas en las que se puede medir, en qué medida cuando un visitante llega
a una exhibición del cannabis, si realmente estamos apoyando a la desestigmatización. Quisiera escuchar yo de la metodología, y para mi amiga Daniel, también te agradezco tu trabajo, qué gusto verte nuevamente. Tengo dos tipos de preguntas. Una es, que ya se había hablado hoy o ayer, no recuerdo, como una persona que conoce de Colorado, ¿qué sugerencia, qué idea tienes tú acerca de lo que México podría ser distinto para que no caiga en los mismos errores que se hizo en la regulación o en la cultura que hicimos en Colorado? Porque ellos van un pasito atrás y pudieran aprender nuestras fallas. Y otra pregunta, yo recuerdo haber escuchado un documental en el que tú estabas trabajando, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo va el documental? ¿En qué etapa está? Y luego, Emilio, ¿podrías contestar algo vinculado quizá con lo que estás investigando de tu tesis? Si bien no es una cuestión vinculada con el cannabis, pero es una metodología que estás utilizando, no sé. Adelante, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, yo creo que, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer diferentes en cuanto a la nueva regulación, y hay muchísimas cosas que se van a tener que hacer diferentes, porque obviamente la comunidad mexicana no es igual que la comunidad que teníamos en Colorado. Las personas que estaban en Colorado, de repente no, estoy segurísima, estaban muchísimo más preparadas para lo que es el cannabis. En México tenemos, como hemos hablado antes, muchísimo miedo y muchísima desinformación. Entonces, va a faltar muchísima educación. Creo que eso es el primer paso que tenemos que seguir dando en México, es crear más educación para que se pueda regularizar o normalizar, crear un estado normal donde además las personas puedan entrar a la parte laboral también, a la parte de cultivos, a la parte de procesos, sin ningún tipo de miedo. Y en cuanto al documental que estábamos haciendo, pues sigue viento en popa. Estamos colectando testimonios para madres, sobre todo madres canábicas que quieran contar su historia en Latinoamérica, porque es muy importante también poder no solo contar nuestra historia como madres canábicas, sino también hablar de los abusos que existen en los hospitales cuando somos madres canábicas, los abusos inclusive obstetras de las madres que van a tener a sus hijos. Entonces viene una cosa bastante bonita, bastante bien hecha para poder educar a todos los pueblos que podamos acerca precisamente del abuso de la mujer y obviamente del derecho humano que tenemos todas las mujeres de poder tratar nuestro cuerpo con la mejor medicina que creamos. Gracias, Daniel. Hermilo, vamos Sí. a lo escrito, si quieres. No, perdón. Emiliano, ¿puedes responder lo que preguntó Martí? Claro. Bueno, como una parte metodológica, no hay un trabajo, no he encontrado un trabajo que estudie la relación. Considerándolo con la tesis que yo estoy haciendo de cómo estudiar a los públicos en los museos, es a través de las representaciones sociales, y esto se puede retomar a través de entrevistas y grupos focales. Me parece que es muy importante contrastar precisamente esta visión que puede dar la museología, pero también que el público realmente esté recibiendo esta información. Al menos lo que pude escuchar de mi estancia en el museo cuando hablé con el señor Julio Senil, es importante rescatar el papel de la mujer en estos espacios, porque se problematiza el aspecto, por ejemplo, de que la mujer, y esto lo hablaba en una mesa el día de ayer, una mujer consumidora pareciera que es inherente a su sexualidad, y que entonces por ser una mujer consumidora es abierta o es una sexualidad con una apertura. E incluso cuando se ponen imágenes de exposiciones o de artículos para el consumo, se suelen poner imágenes que sexualizan a la mujer. Entonces, en este aspecto, me parece algo muy interesante, una propuesta interesante, estudiar la visión del público, porque también de ahí pueden salir propuestas que ayuden a mejorar la parte museológica. Y bueno, eso sería todo.
Gracias, Emiliano. La siguiente pregunta del chat también es para ti. Eh, ¿Qué tipo de difusión hace el museo que mencionaste y si puedes proporcionar la página? Claro, la difusión realmente se ha acotado bastante por el tema de la pandemia, pero bueno, les dejo la página tanto de Facebook como de su página de web para que puedan revisar la información. Ok, Aaron, ¿hay alguna pregunta de... Del público, ¿no? Si quieres continuar con el chat, hay varias cosas Ok, ahí. sí, bueno, agrega Nancy, si pueden ampliar el tema de la comercialización de los productos de marihuana, ¿cómo es en sus países? ¿El consumo es más personal o si se compran por internet y dónde hay más demanda? O sea, ¿dónde compran y dónde hay más demanda en los respectivos países de los ponentes? Si quieren, empiezo yo. Vale, gracias, Daniel. Aparte vi otra pregunta que estaba ahí, que era dónde conseguir el libro. Lo pueden conseguir en Amazon y también en el museo, así que ya en el Museo Canábico también lo pueden conseguir. Y bueno, yo vivo en Colorado, en Denver, Colorado. Acá el consumo del cannabis obviamente es recreacional y también de manera medicinal, que es lo más importante, como yo lo conocí. Y en ese momento, cuando lo empecé a usar, obviamente lo empecé a usar únicamente medicinal, pero hay en este momento más consumo recreacional que medicinal. Uno de los problemas que está enfrentando, por ejemplo, que están enfrentando las ciudades pequeñas en Colorado, es precisamente que la mayoría de los dispensarios quieren ser recreacionales porque obviamente ganan más dinero, entonces, y cobran más impuestos. Y los dispensarios medicinales tienen menos impuestos y ganan, obviamente tienen más ayuda para los pacientes. Entonces, las personas están haciendo, las personas que quieren hacer dispensarios están creando más dispensarios recreacionales que dispensarios medicinales, lo cual además es una traba para el paciente, algo que se pasó inclusive para los pacientes. Entonces, yo creo que eso es un poco más que ver qué producto es el que más se ve. Yo creo que pues, tendríamos que ver para qué se utiliza más. Y en este momento puedo decir que en Colorado, al igual que en California, se utiliza muchísimo más la parte, y como sabemos también en diferentes estados, la parte recreativa, recreacional. Gracias, Daniel. Nada más para dejar claro, está en el museo. ¿En qué museo? En el Museo del Cannabis. En Ciudad de México. ¿En Ciudad de México? Sí, exactamente. Ok, donde fue sí. Emiliano. Ok, súper. Donde fue Emiliano. El mismo link que está dejando Emiliano, ahí también pueden pedirle a Julio Senil el libro Lo que sé, más varias recetas, y él lo tiene. Súper, gracias. ¿Quieres continuar, Hermilo? Algunos comentarios más y después doy la palabra a Martí. Vale. Bueno, Ivonne Álvarez comenta que le gustaría saber cuál es la perspectiva que tienen los ponentes sobre la idea de problematizar el consumo, desde entender que muchas de las resistencias que si se exponen y son visibles, parten de una serie de privilegios y dejan de lado otras narrativas y vivencias. Pregunta, ¿creen que es necesario politizar ese consumo y de qué forma habría que problematizarlo? Ok, mientras piensa la respuesta, alguno de los ponentes le doy la palabra a Martí y después ya toma la palabra quien guste para dar respuesta a esta pregunta. Adelante, Martí. Thank you again. I appreciate Gracias nuevamente. Agradezco esta oportunidad de hacer otras dos preguntas que tengo. Y realmente son comentarios, ¿no? Que tienen que ver, llevar la atención a algunos puntos de lo que dijo Daniel. Algo que dijo que me parece que es muy significativo es que ella habló de la idea ya de que en su vida en algún momento es que se sataniza, ¿no? Que sataniza el diablo. El cannabis es como el diablo para las familias. Bueno, yo creo que este lenguaje, estas imágenes son muy importantes porque nos ayudan a contar historias de nosotros mismos y reflejar sobre nuestra propia relación con la planta y con el proceso, la desestigmatización
y nos ayuda a generar un espacio para que otras personas también compartan su historia de su relación y cómo ha estado presente en su vida. Esa reflexividad, esa reflexión es muy importante para asegurarnos de las contribuciones del capítulo. El segundo, hemos enfocado mucho en el cannabis, el recreacional, pero ¿qué pasa del otro lado, no? El cáñamo, el hemp, la parte que no es psicoactiva de la planta del cannabis, del proceso. Sí podríamos organizar hacia un futuro otros 2 volúmenes, nada más del puro uso del cáñamo. Su significado global, los 25,000 productos que vienen de la planta que ya habló Daniel, y cómo el cáñamo está ayudando en las contranarrativas y unificarnos entre las fronteras para crear una nueva cultura de la educación sobre el tema. Me encantaría, si me dejan. Adelante, si me dejan, adelante. yo hablo todo el día. Tenemos hasta las 3, adelante. Perfecto. Es que creo que tiene también que ver un poco con la pregunta que hicieron anterior y el comentario que acaba de hacer Marty. Es precisamente eso. Cuando tratamos de pensar en la regulación del consumo del cannabis, no solo hablamos de la regulación del consumo de la marihuana, sino también de la regulación del cáñamo, que ya lo tenemos regulado a nivel federal aquí en los Estados Unidos, y se pueden construir, como hemos visto, desde casas, ropa, cualquier cantidad de cosas, gasolina, o sea, hay muchísimos usos también de esto. Y eso es precisamente lo que queremos traer cuando traemos el consumo a la mesa, cuando decimos vamos a legalizar esta planta dentro de un país. No se habla de que todo el mundo va a fumar marihuana, van a tener un porro en la mano. Se habla precisamente de crear regulaciones y legislaciones que permitan que nuestros hijos no entren a los dispensarios, que el consumo se vea normal, porque pasa en lugares donde no afecta a ningún otro ser humano. Y eso es lo que trae la regularización. Eso es lo que creo que sería desde el punto de vista de cómo se deberían plantear los problemas. Cómo encontrar esa parte de que el cannabis pueda ayudar, bien sea en construcción, bien sea en medicina, bien sea en ropa, en textiles, en cualquier cantidad de industrias inclusive que pueden salir de esto, y que se pueda poner en sus pequeños lugares. Por ejemplo, si la República de México hace carros, pues vamos a seguir los pasos de Henry Ford a construir esos carros canábicos que existieron, porque sabemos que el hierro es que la fibra de cáñamo es 10 veces más fuerte que el hierro. Entonces, buscar ese lugar donde realmente se pueda consumir correctamente el cannabis, la marihuana y el cáñamo. Gracias, Daniel. Algunos de los participantes el día de hoy quiere contestar esta pregunta que planteó Nancy, que si puede ampliar el tema de la comercialización de los productos de la marihuana. ¿Cómo es en su país, no? En el caso de Canadá o Estados Unidos, ¿no? De manera personal, o van a puntos de venta en internet donde hay más demanda. Entonces, un poquito si quisieran comentar, sería muy bueno para Nancy. No sé, el caso de Scott, si quieres comentar algo, por ejemplo, que estás, me parece, en Alemania, o mismo Marty. Bueno, adelante. I'm happy to say something, but can you restate the question? I was texting. Digo algo, pero estaba hablando con mi estudiante que me estaba diciendo algo sobre el cáñamo, pero estoy esperando a que me mande la liga. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Pueden ampliar el tema comercialización de los productos de la marihuana? ¿Cómo es en sus países el consumo? ¿Es de manera personal o van a puntos de venta en internet? ¿Dónde hay más demanda?
That's a great question. I can provide some comments. I know. Muy buena pregunta. Yo puedo comentar algo al respecto y quizá los demás pueden ahondar en esto. Yo no soy un consumidor regular de cannabis, pero sí lo analizo y lo estudio para propósitos de investigación y propósitos creativos. En Colorado tenemos muchísimas tiendas. Hay más tiendas de marihuana en Colorado que Starbucks. Entonces, puedo caminar 1 kilómetro y tengo muchas opciones para comprar marihuana. El consumo y la compra de productos varía muchísimo. Hay una tradición de consumir la flor, la planta, pues en forma de porro, comprar 1 gramo, pero hay cada vez más diversificación de hábitos de consumo, específicamente en términos de género. Las mujeres usan menos la flor y más otros productos como tópicos y otros productos para propósitos recreativos y también medicinales. Aquí tenemos mucha suerte que estamos abrumados por la cannabis en un buen sentido y quizá México pueda hacer algo similar de manera que sea apropiada con su cultura, pero seguro que otros pueden comentar más al respecto. ¿Pregunta? No, ok. Voy a leer, preguntó hace rato y después te doy la... Ok, súper. Yo sí quiero agregar. La marihuana es ilegal en Alemania, pero quizá la legalicen pronto. Parece que hay algo sucediendo. Quizás se vaya a legalizar. La marihuana legal medicinal, sí es legal. Ya lleva unos 4 años de ser legal. En Berlín hay redes privadas ya muy establecidas de distribución ilegal. Si no, la gente puede ir a ciertos parques en la ciudad. En algunos casos, son mercados muy abiertos y muy activos. Eso es todo. Gracias, Scott. Voy a leer la respuesta que me dijo Jorge Rubio, que mencionaron hace rato. Y dice, creo que la industria en México debe ser a través de pequeños y medianos productores regionales que puedan participar en la cadena de suministro legal con acceso a mercado. La industria debe de educar no solo a hacer negocio, se debe dejar de especular como hacen varios grupos empresariales y tener datos reales de industrias de cannabis y cáñamo. Bueno, esta es la respuesta a la pregunta planteada hace unos minutos. Le mandé por chat, él tuvo que salir. Y bueno, Hermilo, te doy la palabra para ver si hay más preguntas en el chat y recuerden que pueden hacerla también a través de YouTube. Adelante, Hermilo. Gracias. Pues retomar la pregunta que se planteó hace unos momentos de Ivonne Álvarez sobre los privilegios de clase, raza, sexo, género y urbanidad. Pregunta si creen que es necesario politizar el consumo de la marihuana y de qué forma habría que problematizarlo. Me gustaría hacer una participación aquí, si me lo permiten. Adelante, Emilio. Gracias. Pensándolo alrededor de mi tesis, en la que me concentro en museos que están descentralizados, o espacios descentralizados, más bien el museo. Debo reconocer que al principio a mí me conflictó la centralidad de este museo que está en el centro histórico de la Ciudad de México, y me parece que una forma muy importante de problematizar esto, Julio Senil tiene un archivo fotográfico del 2014 en las llamadas granjas de rehabilitación. Y bueno, esto da cuenta de las diferencias de ir y visitar un museo de manera, digamos, una cuestión museológica, a sufrir todo un estigma y no tener las herramientas para poder cuestionarse estas ideas de producción y consumo. Y me parece muy importante que yo podría pensar que una forma de problematizarlo sería, como dije al final de mi presentación,
pensar en la resocialización, porque bueno, pues son al final personas que ya tienen el estigma y que lo van a tener aunque tengan un ejercicio, digamos, de recuperación, y que es muy importante rescatar también esos testimonios desde una posición, hablando en la interseccionalidad, desde una posición muy abajo, y que no van a tener la misma, digamos, importancia a que se tenga en un espacio, digamos, teórico y académico, como lo representa un museo. Muchas gracias, Emiliano. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la pregunta que planteó Hermilo? Bueno, Nancy, ¿verdad, Hermilo? Ivonne, Ivonne Ivonne, Álvarez. perdón. Nadie más. Maybe sí. I can take a stab at this question. Sí, yo puedo intentar decir algo al respecto. Ayer hice algunos comentarios de que podemos estar de acuerdo en que la cannabis es un producto, un proceso, un fenómeno cultural altamente debatido y altamente politizado. Eso para mí queda clarísimo. Y cuando lo abordamos en nuestro trabajo, tenemos que continuar haciéndonos la pregunta, ¿quién no está en la mesa? ¿Quién no está siendo representado? ¿Y qué podemos hacer para tener una mesa de discusión basada en la investigación que sea más acogedora y que reconozca la diversidad de perspectivas y de historias que tengan que ver con la fe, la clase, la región, etcétera? Esto es sumamente difícil en una situación donde estamos contando con internet, tecnología Wi-Fi. Hay muchas personas que no tienen esto disponible. Entonces, es nuestro deber reflexionar esto y pensar cuál es nuestro rol para reconocer que la cannabis está politizada y qué podemos hacer para que sea más inclusiva al grado que creamos que sea razonable. Gracias, Marty. ¿Alguien más en el chat, Hermilo? ¿Nadie más, Hermilo, en el chat? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, sí, adelante, Adrián, gracias. Sí, Marty y Daniel comentaron hace un momento, ¿no? Del papel de la industria y que no solamente es marihuana, sino también es cáñamo y la parte medicinal. Y cada una de ellas creo que debe ser abordada como de forma paralela porque requieren distintas formas de producción. Y quería ver, porque había leído una nota, leí apenas una nota en la revista Cáñamo que hablaba de que en una comunidad, en un condado de, creo que de California, el condado había prohibido, por ejemplo, los cultivos de cáñamo porque el polen volaba y afectaba la calidad de los cultivos de marihuana pues, para consumo. Y en este sentido, lo comento porque en Oaxaca es una zona donde al menos se han identificado 4 o 5 especies de cannabis que se han adaptado, son cepas que podemos decir oaxaqueñas. Yo sé que el cannabis no es de América, pero y que son de alto porcentaje de THC. Sin embargo, ahora se ha intentado o se está pues, intentando llevar la producción de cáñamo, ahora que empieza a ser legal en México, pero desde las comunidades pues también vemos este riesgo que es pues que producciones del cáñamo, por ejemplo, en estados productores históricamente de cannabis, pues puede ser perjudicial para para las comunidades. ¿Cómo se ha llevado? ¿Cómo fue esa discusión? No sé si ustedes sepan o cómo se podría abordar ahora también pensando en esto de la responsabilidad social que debe tener la propia industria, ¿no? Gracias, Adrián.
Let me see if I understand the question, especially A with ver, your déjame ver si entendí bien la pregunta, sobre todo respecto a esto de responsabilidad social. ¿Sugieres que cuando tienes cannabis que está creciendo cerca de plantas de cáñamo hay que ponerlas separadas porque no queremos que las semillas de cáñamo se mezclen con las otras semillas porque arruina los cultivos? Si esa es la pregunta y a eso te refieres con lo de responsabilidad social, sí estoy de acuerdo. Eso tenemos que hacer o el sector del cáñamo va a fracasar. En Colorado tenemos un sector naciente de cáñamo. Esto no aborda tu punto directamente, pero cada vez tenemos más conocimiento sobre las prácticas culturales, corrección, prácticas de agricultura para que crezca bien y para tener la habilidad industrial para procesar la planta correctamente. Y nos falta mucho, pero ciertamente el sector está creciendo. Y lo que resulta muy interesante es que el sector cannabis y el sector cáñamo pelean. Pelean, no se llevan bien. Que algunas personas quieren que el sector de cáñamo sea para productos que no son solamente para consumo o medicina, lo quieren para otros productos. Y yo reconozco y entiendo que en Colorado, la industria de marihuana trató de apoderarse del Centro de Investigación del Cáñamo a través del Departamento de Agricultura. Y ahorita hay una demanda que metió el sector del cáñamo contra el sector marihuana para detenerlos y despolitizar la investigación del cáñamo. Estos son algunas anécdotas sobre problemas que quizá enfrenten en México en el futuro, pero yo enseño una clase global en Holanda sobre el sector cáñamo en Holanda, en Países Bajos, corrección, y es fascinante. Y los europeos están mucho más avanzados en términos de producción de cáñamo para diferentes propósitos. Entonces, con mucho gusto les puedo compartir recursos y ver cómo podemos apoyar el sector de cáñamo a nivel nacional y global. Ya, me gusta comentar porque también vio en el chat un pregunta sobre la cultura y cabe mencionar de que de la cultura de este continente que somos reconociendo, ellos adaptaron nuevas plantas durante sus siglos antes que llegaron los españoles, crearon el chilla, los aguacates, muchos, yo puedo decir demasiado, pero de una forma con responsabilidad de cómo nos vamos a dar honor a la planta es importante porque entregamos la planta con nuestra sociedad, entonces deberían reconocer necesita el sistema o necesita poner la atención muy bien en esto porque tiene una influencia muy importante, impacto muy importante y es como una conexión con nuestros ancestros de dar honor y creando nuevos tipos de implementación. Gracias. Gracias, Daniel. Hermilo, ¿alguien más en el chat? Pues sobre la misma pregunta de Nancy Orduño en el chat, precisamente para Daniel Stein, preguntó que cómo le haces, Daniel, para conseguir pulque con cannabis. Pues sí, como en mi primer dicho estuvo en mi experiencia, me aprendí como el Caribe en la antigua cultural no tenía mucho papel, como por la planta de símbolo no existen en ninguna de nuestros templos, ni los libros, ni los rituales o los espacios arqueológicos. Entonces, muchos piensan como la influencia es algo nuevo. Siempre a esto le van a tocar a la espiritualidad de la planta y tratar de comunicarlo. O la gente que les usan, se experimentan, tienen más fuerte palabra porque ellos están tomando la fuente de conectar con la planta, sí. Entonces, ellos pueden expresar los resultados que tienen
y podemos ver en la resultado de la acción de la persona, porque cada medicina que existe en la naturaleza tiene sus funciones, y las curanderos y cosas de eso que les aprenden con sus plantas están más capaz de entender, como este biólogo que Martí le gusta conocer, cómo es que la planta puede responder. Entonces, no me gusta la palabra chamanes, y porque, estamos muy enfocados también en la científica, y nuestros ancestros también tenían una conexión. No creemos en dioses, creemos en energía, y la planta tiene una vibración, tiene su frecuencia. Pero sí está la capacidad de seres humanos. Es como una persona que está en la adicción y trata de recibir un tratamiento o una comunicación con alguien que no tiene ninguna experiencia con usar el alcohol. Les dicen, no, pues tú no tienes una comprensión muy adecuada para trabajamos. Necesitamos gente que tiene el uso, o están experimentando, están involucrando en sus rituales, porque ellos mismos pueden responder. Mira, la planta pueden enseñar en este resultado de que la planta está indicando que movemos mejor en esta dirección, porque cuando el ser humano está dividido, especialmente en el capitalismo, siempre los dos están defendiendo su posición. Ese es el conflicto. Los podemos buscar a la gente que está muy conectada con la planta, y qué recomendaciones tienen ellos. Gracias, Daniel. Hermilo, algunos comentarios ahí en el chat, si quieres compartirlos también. Sí, a ver. En el chat, José Alberto Briceño Sáenz comentó sobre la proposición 19, también conocida como el decreto 2010 para la regulación, control y fiscalización del cannabis, que fue una proposición electoral en California del 2 de noviembre del 2010 en las elecciones estatales, que trataba sobre la legalización de varias actividades relacionadas con la marihuana. Esta cumplió con los requisitos para ser incluida en el referéndum. Yes on 19 es el grupo de defensa oficial de la iniciativa. Tras un referéndum disputado y encuestas que arrojaban resultados dispares, ganó el no con el 53.5% de los votos. Y después agrega y compartió una liga en el chat que recientemente el sheriff del condado de Mendocino comunicó que en semanas pasadas el departamento, tanto federal como el estatal de policía, realizaron 28 intervenciones en el norte de California para acabar con plantaciones ilegales que aparentemente están afectando el medio ambiente, y que estas granjas contaminaban el agua de la zona con pesticidas, combustible sobrante de motores y las represas de cuencas. Dice que suena raro, pero algunas empresas tienen este tipo de permiso porque su actividad va a afectar negativamente al entorno donde se coloca. En el caso de los 28 cultivos de marihuana, carecían de los permisos. Bueno, ¿alguien quisiera comentar al respecto de los ponentes o tiene algo que agregar sobre estos problemas en California sobre la regularización del cannabis? Yo quiero agregar algo referente a esto, y es, por ejemplo, hay que entender algo muy cierto también, que es que el cannabis, la marihuana, realmente no es legal en los Estados Unidos a nivel federal. Entonces, este tipo de allanamientos pueden pasar en estas industrias en cualquier momento. Yo trabajaba precisamente en un dispensario que sencillamente llegó la policía federal en la mañana y rompió todo, botó todo, porque tenían supuestamente una llamada de que nosotros utilizábamos pesticidas. No utilizamos pesticidas y nos mandaron una carta devolviendo la licencia
pero no devolvieron nunca ni las plantas que cortaron, ni absolutamente nada del producto. Esto pasa una vez más porque no tenemos una regulación federal que proteja. El tema de los pesticidas también. Hay muchos pesticidas. Lo mejor es obviamente sembrar sin pesticidas. Pero imagínense esto. Cuando los bancos, que todavía esto no pasa en la industria del cannabis, pero obviamente sí todas las industrias utilizan pesticidas, porque eso no es nada más una cuestión de las personas de cannabis. Cuando los bancos aprueban una cosecha, tú tienes que ponerles los pesticidas que el banco te diga también. Entonces, tenemos pesticidas en nuestra regulación, no tenemos regulación federal sobre los pesticidas que se pueden poner bien en estas granjas, deberían no tener ninguna, y lo que necesitamos es precisamente que sea a nivel federal, legal, para poder también tener mejor defensa de las granjas y mejor regulación también de los pesticidas que ellas utilizan. Gracias. If it's appropriate, I'd like to comment also. También me gustaría comentar. Sí, claro. Espero tener bien el nombre. José Alberto, no sé cómo se dice. José Alberto. Gracias por tu pregunta. Y bueno, yo soy del condado Marin en San Francisco, que está 6 horas al sur de este Triángulo Dorado en California, que podrías decir que es el epicentro del sector canábico que estaba bajo tierra. Ahí todavía hay muchos cultivadores y gente que se rehúsan a obtener una licencia porque no quieren pagar el dinero o no están de acuerdo en que esta planta mágica debiera ser regulada por el tío Sam, es decir, el gobierno o incluso el gobierno estatal. Entonces hay muchos cultivadores que están tratando de hacer su mejor esfuerzo y son rebeldes. Y como dijo Daniel, sí hay muchas incertidumbres y periódicamente hay invasiones para capturar estas operaciones por parte del gobierno. Ahora, el secreto de la cannabis a nivel legal es que debajo de la superficie hay problemas ambientales severas. ¿Por qué? Porque la cosecha requiere mucha agua, mucha electricidad. También hay una historia de uso de pesticidas. Un problema que enfrentamos es cómo establecer alianzas, por ejemplo, con el movimiento de justicia climática, para que el sector canábico sea más amigable con el medio ambiente. O a qué grado una libra de cannabis o una hectárea de cannabis contribuye a afectar, digamos, la capa de ozono. Entonces, hace falta mucha más investigación a muchos niveles por esas cuestiones ambientales. Y también hay que crear espacios para esta gente que quieren ser cultivadores rebeldes y puedan hacer su trabajo de manera segura, de manera que no afecte al medio ambiente. Y reconocer que van contracorriente, contra regulaciones que trabajan en su contra. Es un problema muy complejo con muchas partes y a mí me gustaría saber más del conocimiento de la gente y cuáles piensan que pueden ser algunos remedios. A mí también me gustaría comentar esta demanda que mencionaste entre el sector agricultor y el sector de salud pública en Colorado y esperemos que vaya a la Suprema Corte para que esto desencadene una decisión a nivel federal y se decida quién va a regular. Y hay que tomar este reconocimiento espiritual de la planta a nivel cósmico, se debe de incluir. Y esto seguramente que en el ámbito social tendría mucha influencia. Por ejemplo, en Denver ahora existe la Iglesia del Cannabis y gente que está reconociendo el lado espiritual de la planta y demás. Gracias. Disculpa, acabo de mencionar que me cambié mi idioma. Hermilo, adelante. Gracias.
Bueno, en el chat también comentó de nuevo José Alberto Briceño que las compañías en California deben tener permisos del gobierno local para vender, experimentar con cannabis dentro de la jurisdicción y que las ciudades o condados pueden hacerlo para algunas de las actividades. También dice que el California Bureau of Cannabis Control prohibió la exportación de marihuana a otros estados dentro de los Estados Unidos. También Alfredo Álvarez Padilla pregunta si alguno de los ponentes sabe cuál es la posición del presidente Biden sobre el tema de la legalización, pues parece seguir siendo controversial y muy politizado. I can try to take again attempt to these. Number Yo one, puedo intentar responder esta pregunta. Me gusta que José Alberto traiga atención a California, porque Colorado es pequeño en el sector en realidad. En California es como la economía número 10 del mundo. Entonces sí hay que poner atención. Yo soy de California, mi investigación es en Colorado, pero hay que tomar atención a los desarrollos y las tendencias que existen en California. Esto es esencial. Y la única diferencia es que, y digo, esto es solo para presumir de Colorado, ¿no? Que parece que cuando Colorado desplegó su regulación, cuando se legalizó la cannabis, lo hicimos mucho mejor que cualquier otro estado, incluyendo California. Colorado tenía los elementos y los actores necesarios para hacer la regulación e implementarla de manera efectiva, mientras que California, Washington, Oregón no lo hicieron tan bien. Y podrías decir que hay luchas internas entre actores de la cannabis, ha generado obstrucción. Y esto puede ser que bueno, California es un estado tan grande que es difícil hacer que la gente concuerde. Hay gente, por lo tanto, que usa el lenguaje que dice que el sector de California, pues, es muy difícil, muy problemático por los problemas. En cuanto al presidente Biden, no lo he estado siguiendo muy de cerca, pero Biden parece que antes de la elección había una energía positiva alrededor de legalizar la marihuana, pero una vez que ya toman su puesto, su cargo público, al igual que el comentario de que México era un país católico tradicional, pues sí, en Estados Unidos hay este tradicionalismo, esta cristiandad y todavía hay esta ideología prohibicionista que aqueja a muchas de las personas a nivel federal y con esto lidiamos, pero espero. Un importante sector es el Departamento de Agricultura en el Nacional Federal, conservación de Soils Conservation. Tenía una película, acaba de verme, de Besa la Tierra, Kiss the Ground en Netflix, y hablan de cómo toda la industrial agricultura está a causa de green gas y de carbon dioxide. So, ellos pueden hacer muchos cambios en la agricultura y ojalá como si mucho de la regulación de cannabis encuentra en la agricultura más que la salud del público, podemos tener tal vez pues va a tener un resultado. Gracias, Daniel. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, si nos cerraríamos y nos quedaríamos como los ponentes para hablar un poquito. Ayer tuvimos una sesión y hoy quizá continuamos con aquellos que no estuvieron ayer. Entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? Nada más. Ok, pues por mi parte doy las gracias al equipo de CISAN que ha estado de una manera brillante llevando esta transmisión, también a los y las traductoras. Y Marty, ¿quieres decir unas palabras? Y después continuaríamos unos minutos solamente los que estamos.
como contribuyendo en la Sure, I construcción have to del tell libro y people I have daríamos... my lunch here and it's been so hard to eat because Bueno, ha sido muy difícil para mí comer mi lunch porque pues, quiero estar hable y hable, ¿no? Pero sí, claro, con gusto puedo dar comentarios de cierre. Primero que nada, quiero agradecer a los intérpretes por su trabajo. Ha sido súper útil para mí y otras personas que no hablamos el español. Agradecemos enormemente su buena labor. También quiero reconocer a mi universidad, los 2 departamentos que ayudaron a financiar la traducción, la oficina de mi decano y también la de servicios de investigación. CISAN, también agradecemos a la institución y desde luego a todos los presentadores. Ha sido muy inspirador ver su trabajo y de alguna manera podemos decir que ahora empieza lo bueno, cuando estamos conjuntando todo esto en un capítulo coherente. Es como dar a luz, ¿no? ¿Les parece? Va a ser con retos seguro, pero sé que será una contribución a la familia de defensores de cannabis y estaré muy deseoso de seguir aprendiendo entre todos, que sigamos aprendiendo para que veamos cómo podemos hacer que la investigación y el arte del cannabis vaya a una nueva dirección. Y ya mencioné esto ayer, la gente debe sentirse que, bueno, es una discusión viva para los participantes, los miembros de la audiencia. Por favor, si tienen información que quieren que nos enteremos, comentarios, preguntas, contáctenos. Y algún día lo vamos a poder hacer otra vez en persona, ojalá junto a la playa, sería maravilloso, con cannabis también cerca, ¿verdad? Claro. Les pedimos a los y a las ponentes que se queden unos minutos. Vamos a dar por concluida la transmisión en YouTube. Agradecemos a los asistentes y que nos están siguiendo. Y el día de mañana tenemos nuevamente el evento a las 10. Entonces, gracias y las y los ponentes nos quedamos aquí a trabajar un ratito.